Bienvenidos amigos a Valores de Acero. Estamos transmitiendo a través del Sembrador Nueva Evangelización. Estamos en Querétaro, junto a las instalaciones del Colegio Fray Luis de León para ESNE Televisión. Saludamos muy especialmente a todos los que nos ven en Anaheim y en todos los lugares de California donde esta señal se va difundiendo y se va repartiendo. Hoy aquí en este programa tenemos a Fray Antonio Carrón de la Torre. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Él es de Madrid, él es consejero general, es decir, vive en Roma, aconseja al general, es encargado de los centros educativos de la Orden de los Agustinos Recoletos, de la comunicación y también del apostolado social. Así que vamos a hablar de todo eso. ¿Qué hace un consejero en Roma, Antonio? Muchas cosas, hace demasiadas cosas y la labor fundamental que tenemos es tender puentes entre todos los países donde está presente la Orden. Somos 6 consejeros, cada uno desde su área concreta, encomendada. Pues intentamos sobre todo poner en comunión, que ha sido además una de las líneas seguidas desde el último capítulo general, crear cauces de comunión entre las diferentes provincias, entre los diferentes secretariados y yo en concreto pues dentro de todo el ámbito de la comunicación, que es muy amplio, todo el ámbito de la educación, que es muy amplio, y todo el ámbito de las obras sociales, pues nuestra labor es precisamente esa: animar, impulsar y crear puentes de comunión. Crear puentes de comunión. Bueno, tú estabas en Granada. ¿Cuántos años has estado en el colegio? He estado 12 años. 12 años en el colegio. Un cuarto de mi vida. Con un, vamos a decir, estilo de educación concertada. Esto quiere decir donde se une el ámbito privado, el ámbito religioso, lo agustino recoleto, las directrices y también las directrices del Estado, en este caso del Reino de España, estando en Granada. Bueno, estás 12 años ahí y resulta que te toca llevar todo lo que son los centros educativos de la Orden, que donde pues también hay es en América y en Asia. ¿Cómo ves todo este cambio en un momento que hay un cambio paradigmático educativo? ¿Cómo lo están viviendo los centros educativos, pues lo que conoces en América, y cómo también lo están viviendo con el nuevo plan famoso Bolonia, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo allá en España? Estamos funcionando a distintas velocidades. La maquinaria educativa, creo que en todos los países, desde lo que yo más conozco ahora mismo, pues del área de España, esa maquinaria educativa es muy lenta, es muy difícil llegar a acuerdos, a consensos. Llevamos pues luchando muchos años por un pacto de la educación para que, independientemente del gobierno que esté en ese momento en el poder, pues tengamos una línea única que de alguna forma nos pueda proporcionar un objetivo definido, porque estamos a merced de los partidos políticos. Si viene uno, vamos en una línea, viene otro, no tiene en cuenta para nada lo que ha hecho de bueno el otro, que yo creo que siempre hay algo bueno, borra de un plumazo todo y empezamos otra vez de nuevo. ¿Hay intervención por parte del Estado en los colegios religiosos? Hay una cierta autonomía, no total. Más que nada yo creo que hay pues, un afán de querer controlar todo. De alguna manera pues, los centros educativos tienen su autonomía, deben tener su autonomía pedagógica. Es cierto que nosotros en la educación concertada, en este caso en España, pues estamos funcionando con dinero público y obviamente pues debemos dar razón de todo ello. Yo creo que la transparencia en ese sentido es completa y total. Es cierto que hay un completo desajuste porque una plaza de un aula concertada cuesta 1/3 de lo que se invierte en una plaza pública. Entonces, en los colegios concertados debemos intentar seguir ofreciendo una educación de calidad con mucho menos presupuesto que en un colegio público. Eso por hablar de una cosa. Luego, pues, un cierto intervencionismo, por qué no decirlo, en la línea
a veces ideológica, hay mucha crítica en el contexto pues, de España, yo creo que pues, en otros muchos países también en general, pues de lo que es la presencia de la religión, ¿no? Algo... ¿Cómo se puede dar la pastoral en un colegio católico, con un contexto totalmente en donde está el abandono de Dios, donde hay una indiferencia religiosa? ¿Cómo podemos encontrar, cómo se puede encontrar un joven y un padre de familia, 1000 alumnos con sus padres de familia, cómo se puede encontrar con Jesucristo en un contexto de indiferencia religiosa? Una realidad que estamos viviendo en muchos países del mundo es que los colegios se están convirtiendo en las mejores plataformas evangelizadoras. A día de hoy yo creo que son muchos los obispos que preferirían tener en sus diócesis un colegio en pastoral, un colegio evangelizador, que una parroquia. En ninguna parroquia uno puede encontrar todos los días miles de personas que vienen allí, que de alguna manera no vienen obligados, porque vienen porque buscan un tipo concreto de educación, en nuestro caso pues una educación católica, una educación con ese carisma agustiniano, y fundamentalmente pues como se transmite es con el testimonio. De ahí la importancia que tenga pues todos los agentes implicados en la educación, los profesores, la dirección del colegio, todas las personas que están envueltas en esa dinámica, pues lo que hacen es colaborar con la educación que un poco los que tienen la responsabilidad primera y principal de la educación de los hijos son los padres. En los centros educativos somos ese complemento que tenemos y de alguna forma yo creo que el testimonio es al final lo que más llega, esa presencia, ese matiz diferente de cómo desde el ámbito de la educación pues no nos quedamos solo en transmitir conocimientos, sino que intentamos educar la mente y el corazón, sobre todo. ¿Por qué esta realidad en el colegio católico hay pues, jóvenes, como en un colegio público, pero con unos se le dice una educación en valores, con una educación religiosa, pero vemos en Estados Unidos que en los colegios católicos hay matanzas? Vemos que en los colegios católicos, en los países latinoamericanos, en algunos pues hay exalumnos que practican el aborto, que son favorables a la eutanasia. ¿Cómo se puede dar una formación que luego no se deforme en la sociedad? Muchas veces pues, nos conformamos con cumplir pues, un mínimo para querer de cara al escaparate pues, aparentar, ¿no? Y simplemente pues, mostrar una fachada. La nueva evangelización a día de hoy, no solo hablemos de evangelización, hablemos de educación integral, ¿no? Casi que incluso prescindiendo del elemento trascendente, para poder pues conseguir unas personas, unos ciudadanos que de alguna manera pues tengan una visión en valores, una visión pues de construcción de un mundo en común y desechemos pues estas lacras que podamos tener en la sociedad. Es fundamental, en primer lugar, que toda la sociedad esté en una misma dirección, en un mismo objetivo. Es absurdo pensar que en la labor que se puede hacer en un colegio, si no se tiene un complemento en la familia, si no acompaña a la sociedad, pues no vamos a conseguir nada. Entonces esto es una labor de conjunto. Luego pues yo creo que estamos en un momento ciertamente de la historia en el que el relativismo, pues esta sociedad cambiante, esta sociedad pues líquida, no ayuda, ¿no? Es una sociedad pues, en la que la imagen es lo que cuenta, el prestigio, y luego uno ahonda un poquito en el interior de las personas y se encuentra una gran pobreza. Entonces es un cúmulo de circunstancias que en definitiva pues, nos presentan este momento de la historia en el cual nos encontramos y que yo creo que está requiriendo pues, volver a las fuentes, volver a lo fundamental. En muchas ocasiones pues, tanto el Papa Benedicto como el Papa Francisco está pidiéndonos una vuelta a las raíces, una vuelta
a lo fundamental de las personas y de alguna manera pues la propuesta que nosotros los cristianos hacemos desde el Evangelio es un muy buen fundamento humano en primer lugar, porque no hay nada verdaderamente humano que no sea verdaderamente cristiano, ni nada verdaderamente cristiano que no sea verdaderamente humano, que ya dirían los santos padres, y de alguna manera pues ahí podemos encontrar una clave. Yo creo que estamos en un momento en el que necesitamos claves para poder dirigir la mirada. Tú recibes pues todo este secretariado, vamos a decir que todos los colegios agustinos recoletos, en un momento en donde también hay dentro de la orden, dentro de la sociedad, hay cambios trascendentales, cambios paradigmáticos, cambios estructurales. ¿Cómo todo esto se puede integrar en el plano educacional? Todos los cambios externos, ponerlos en el plano también del centro educativo. Para mí es muy difícil o muy fácil según lo entendamos. Yo creo que la línea la tenemos marcada desde aquel día en el que tuvimos ocasión de reunirnos con el Papa Francisco en aquella sala clementina en el contexto del capítulo general, donde nos dijo y nos pidió a los agustinos recoletos que fuéramos creadores de comunión. Yo creo que la educación es un muy buen campo para fomentar precisamente este ser creadores de comunión. Es uno de los ámbitos en los cuales pues, podemos estrechar lazos entre unos países y otros, podemos funcionar con objetivos comunes, con proyectos comunes, y yo creo que el mundo de la educación es un ámbito dentro de la orden que nos puede ayudar mucho para identificarnos, para hablar de una única orden, de un objetivo concreto, y además teniendo en cuenta que en el mundo de la educación estamos de alguna forma pues acompañando a esos ciudadanos del futuro a los cuales les podemos transmitir pues toda la riqueza de nuestro carisma. El mundo de la educación, que también es un mundo en donde se comparte la misión con los laicos. Eso es algo de lo que se hablaba hace unos años como una necesidad, que teníamos que apostar por ello. Eso ya se ha acabado, ahora estamos en la realidad. Si no es de esa manera, pues no podemos ni mucho menos sacar adelante. No creo yo que desde una perspectiva de que porque nosotros ahora en la Iglesia, pues lo que son, pues de alguna manera, los religiosos, las religiosas, los sacerdotes seamos menos. Yo creo que no va tanto porque seamos menos, sino porque hay que de alguna manera darle en la Iglesia a cada uno su protagonismo. Durante muchos siglos, pues el protagonismo, creo yo que erróneamente ha sido un protagonismo clerical. Eso ha sido, pues creo yo que se podría decir que ha sido un error. Y es el momento de darle a cada uno su protagonismo. No es que nosotros seamos más, que los laicos sean más, sino cada uno debe tener su lugar en el mundo, ¿no? Y en el contexto de la Iglesia y de la educación, pues yo creo que debemos tender hacia ello. Muy bien, pues estamos con Antonio Carrón de la Torre. Él es consejero general, está encargado a nivel de todo el mundo, los 19 países en donde está la Orden de los Agustinos Recoletos, de centros educativos, de las obras sociales y también de la comunicación. Me están comunicando, hablando de comunicación, que está Gaby Ríos en el otro lado, preparada para las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos. Vamos con ella y enseguida volvemos aquí a Valores de Acero. Gracias, Gaby Ríos, por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos. Estamos en ESNE, el Sembrador Nueva Evangelización. Nos están viendo a través de 17 países. Saludamos a las personas que nos ven desde Claro TV en Costa Rica. Y pues está con nosotros Fray Antonio Carrón de la Torre. Él es consejero general, está encargado de pues, la educación, el apostolado social, de la comunicación. Seguimos con el tema educativo porque creo que pues, es un tema apasionante. Fe, cultura, ¿cuánto nos dice el Papa Francisco? Que hay que estar siempre en diálogo con la cultura de hoy, ¿no? Desde la fe,
estar abiertos a, pues, al diálogo y a todos esos nuevos temas que van apareciendo, no cerrarnos. ¿Cómo está dialogando la Orden de Agustinos Recoletos con la cultura del siglo XXI? El primer paso pues, es el contacto con el día a día. Yo creo que los agustinos recoletos tenemos una presencia en el mundo, es un contacto pues, cara a cara con la realidad, con las necesidades del mundo, ya sea pues, en la dimensión propiamente misionera, ya sea en la dimensión parroquial, ya sea en la dimensión educativa. Entonces, es cierto que debemos estar pues, en una situación siempre de tensión, ¿no? Esa tensión, esa inquietud también tan agustiniana, pues es algo que debe pues, distinguirnos, porque para poder estar en diálogo con este mundo es necesario, pues de alguna manera, estar en sintonía con este mundo, no ser de este mundo, pero de alguna forma pues sí estar en este mundo para poder dialogar con él. Eso pues nos lleva a de alguna forma adaptarnos también a los nuevos lenguajes, adaptarnos pues a las nuevas presencias donde está el mundo. Pues hace años sería absurdo un poco pensar en una presencia en redes sociales, una presencia en medios de comunicación como sí es necesario actualmente. Entonces, yo creo que no, ni mucho menos hemos llegado pues, a decir lo estamos haciendo bien, ¿no? Siempre hay que estar pues, intentando mejorar en todo ello, pero sí veo yo una disposición buena de estar en sintonía con este mundo, adaptarse a este mundo y seguir caminando hacia ese objetivo común. El apostolado educativo es un apostolado social y pues tú también estás a cargo de obras sociales. ¿Qué proyectos tiene la Orden con todas las obras sociales que hay en los diversos países? La Iglesia además tiene esa fuerza de trabajar, esa dimensión profética y testimonial de trabajar con los más desfavorecidos y ofrecer soluciones ante las dificultades que se encuentran, ¿no? ¿Qué proyectos tienes tú a nivel de pues, apostolado social? Yo creo que en el mundo del apostolado social y también desde otras facetas, la clave es la palabra red. Trabajar en red es quizás algo que va a propiciar esta renovación, esta revitalización que en el ámbito de la Orden y de la Iglesia estamos propiciando, y es quizás lo que nos va a posibilitar una cosa tan sencilla como aprovechar las fuerzas que estamos invirtiendo en los diferentes lugares del mundo, en las diferentes obras sociales, para beneficiarnos todos. Son maravillosas las obras sociales que se apoyan desde el ámbito de la Orden. Yo poquito a poco estoy empezando a conocerlas, y muchas veces es una pena el hecho de que por no reconocernos, por no tener este trabajo unidos, por no unir fuerzas, pues muchas veces se vean desdibujadas estas obras sociales. El Papa Francisco habla de autorreferencialidad como veneno dentro de la vida de la Iglesia y especialmente dentro de la vida religiosa. ¿Crees que el defender el terruño, el defender mi propia obra social, el ponerle nombre y apellidos, es una autorreferencialidad, un pequeño veneno que no hace que trabajemos en red y que se conozca pues en la Orden de los Agustinos Recoletos, pero que se reconozca la labor de la Iglesia socialmente a nivel mundial? Sí, por supuesto. Es, yo creo, uno de los peligros que tenemos, es uno de los retos que también tenemos, y precisamente pues, por eso supone en este momento pues, un objetivo, un gran reto, el hecho de intentar poco a poco pues, ir consiguiendo esta comunión, ¿no? Este trabajar juntos con un objetivo común y sobre todo aprovechando fuerzas, porque muchas veces estamos haciendo cosas que haciéndolo en este trabajo en red nos podrían resultar mucho más beneficiosas y mucho más sencillas también. Entonces, por un lado sí creo que es un peligro, un riesgo, pero por otro lado lo veo como un reto, el hecho de intentar darle la vuelta a la tortilla y conseguir que trabajemos con un objetivo común, con este trabajo en comunión.
De las obras sociales que tú conoces, ¿cómo se pueden poner en red? ¿Cómo crees o han ideado los que están en esa comisión? ¿Cómo creen que se puede poner todo esto en red? Porque se trata de romper fronteras, de romper muros, estructuras, personalismos y tender puentes y hacerlo encima anónimo. Sí. Fue en el capítulo general donde se presentó la necesidad de dar un paso más en el trabajo apostólico de la Orden en esta dinámica de las obras sociales. Yo creo que fue un sentir común que teníamos que apostar por ello. De esa manera se constituyó, fruto de una de las decisiones del capítulo general, una comisión de apostolado social que en este momento está integrada por agustinos recoletos de diferentes partes del mundo, formando un equipo de trabajo, y la manera de llevarlo a la práctica pues va a ser por medio de una red solidaria internacional que consiga aglutinar todas las obras sociales, no para uniformarlas, sino precisamente para potenciarlas. Por medio de esta red pues vamos a intentar facilitar a todas esas obras sociales un soporte que englobe, pues por un lado, gestión de proyectos, que englobe pues el ámbito del darse a conocer, la comunicación, que englobe pues esa organización de los voluntarios. Hace poquito pues tuvimos la ocasión de visitar aquí en México Cardi, y de alguna forma pues nos hablaban allí de una gran necesidad que había de dar a conocer las obras sociales para que pudiéramos tener ese intercambio de experiencias por medio de voluntarios. También pues el área de formación del voluntariado va a ser otro aspecto que cubramos. Entonces, desde esta red se va a ofrecer a todas las obras sociales de la Orden una serie de beneficios, de servicios que de alguna manera pues propicien que les sea beneficioso el formar parte de ella, y qué duda cabe que en un caso como este hablábamos antes de educación, pero yo creo que también en el ámbito de las obras sociales el trabajar unidos, el trabajar en red, el trabajar en comunión, pues va a ser algo que nos puede traer muchos beneficios, pues no solo hablando desde el punto de vista de la Orden, sino pues de la sociedad, de la Iglesia universal. Se habla en red, trabajar en red en lo social, también trabajar en red en lo educativo. Sí. Yo creo que es algo fundamental. Vuelvo al tema educativo, Sí. porque entonces podemos contemplar que haya un intercambio de profesorado, podemos contemplar que también haya un estilo pastoral, un estilo de evangelización dentro de un colegio agustino recoleto que se distinga por esa comunión con la Iglesia y por esa comunión dentro del colegio. No sé si esto ustedes lo han pensado. Sí, vamos, no estamos de todos modos inventando nada. En el ámbito de Europa existe el programa Erasmus, que por ejemplo pues propicia que estudiantes de diferentes países europeos tengan esta experiencia de intercambio. En nuestros colegios en todas las partes del mundo se propician intercambios también con otros centros educativos. Entonces, eso que ya de hecho estamos haciendo en todos los colegios para potenciar los idiomas, para tener experiencias culturales en otros ámbitos, pues es una gran riqueza el poderlo hacer también pues, entre los propios centros educativos, no solo con este intercambio de alumnado, ¿por qué no también con intercambio de profesorado? Estamos en este momento también de cambio de paradigma educativo, estamos pues, invirtiendo muchas fuerzas en todos los centros educativos, y de alguna manera el aprovechar lo que estamos trabajando en unos lugares, lo que estamos trabajando en otros, para compartir experiencias, para compartir materiales, para compartir vida en definitiva, pues desde un mismo carisma, es algo que nos va a beneficiar mucho. Bueno, la Iglesia llega tarde siempre, ¿no? Porque la Iglesia va despacio, la Iglesia es segura, se le acusa de que llega tarde, pero cuando llega, la verdad, llega muy bien. Esto de trabajar en red, ¿por qué llega en este momento? Es decir, ¿qué es lo que va a ganar uno trabajando en red a nivel pues, civil, vamos a decir? Un laico que trabaja en red desde su oficina, ¿y qué gana un religioso, y en este caso desde una orden, el Agustino Recoleta, trabajando en red? ¿Se gana algo?
Se gana en primer lugar poder estar en sintonía con nuestro mundo. El fenómeno de la globalización ya no es una novedad, es nuestro día a día. Vivimos en un mundo globalizado en el cual es necesario estar interconectado, es necesario, pues de alguna manera, trabajar en red en todo momento. Yo creo que ahora nos podemos preguntar cómo hace 20 años éramos capaces de convocar una reunión, de tener un trabajo interconectado, y ciertamente lo hacíamos, pero también es verdad que la rapidez, la pues eficacia con la que ahora pues nos metemos la mano en el bolsillo, sacamos el móvil, hacemos una foto, se la enviamos, retuiteamos algo, nos llega un mensaje, pues tenemos la posibilidad de llamar. Yo creo que son los signos de los tiempos que nos están también pues indicando la dirección en la cual tenemos que ir. Es cierto que todo esto pues no puede quedarse solo en eso. Yo creo que todo lo que es el trabajar en red, todo lo que es la tecnología es un medio que en definitiva pues nos tiene que llevar a un fin que es el mismo fin ahora que hace 100 años, y es el hecho pues de que las relaciones humanas se fomenten. Todo esto tiene también sus peligros, ¿no? Porque ya estamos cansados de ver también pues en un comercio, en un restaurante, en un bar, 4 personas en una mesa y casi que se están hablando entre ellas, no boca a boca, no cara a cara, sino por medio del móvil. O en una mesa. O en una mesa. Tremendo, ¿no? En una familia. Pero bueno, ya en algunas familias, cuando entras a la puerta de la casa, te ponen una cestita y es para dejar el móvil. A mí me pasó y me parece fenomenal. Tenemos que dejarte, Antonio, porque ya corre el tiempo. Nos despedimos. Gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, cómo no. Un lujo tenerte por acá. Y también a ustedes tenerles por aquí. Nos vemos en el próximo programa, aquí a través de El Sembrador Nueva Evangelización. Hasta el siguiente programa.